Vamos a meditar en la palabra del Señor. Hemos estado tratando el tema de la adoración y vamos a continuar con ese tema esta mañana, la adoración. Hemos visto cómo la adoración es, dice la palabra, en espíritu y en verdad. Y Jesús es en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. La semana pasada, usted recuerda, hablamos de cómo la adoración nos va a costar algo. Nos va a costar la adoración. La adoración es algo que traemos al Señor. Le ofrecemos al Señor nuestra adoración y nos cuesta algo. No ofreceremos, dice el mismo, no ofreceré un sacrificio que no me cueste nada. Entonces vamos a continuar con ese tema de la adoración. Y esta mañana la pregunta es, ¿le importa a Dios cómo se le adora? Es el título y el tema de esta mañana. ¿Le importa a Dios cómo se le adora? ¿Se ha puesto a pensar ustedes sobre la adoración? ¿Y se ha preguntado si realmente le importa a Dios cómo se le adora? Les he dicho durante las últimas 2 semanas que si nosotros entendemos esto que estamos aprendiendo y lo aplicamos, va a transformar nuestra vida, va a transformar nuestra iglesia, si entendemos lo que es verdaderamente adorar a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿le importa a Dios cómo se le adora? ¿O simplemente basta con que se le adore? ¿O se conforma con que su pueblo le adore? Por ejemplo, esta mañana estamos aquí todos reunidos, servicio de adoración, escuela dominical, y la pregunta es, ¿le importa a Dios cómo le adoramos o se conforma con el hecho que estamos aquí para adorarle? ¿Le importa cómo le adoramos? ¿Qué es la adoración? ¿Qué es la adoración? Vamos a montar un momentito para definir lo que es adoración. Y para eso vaya conmigo al Salmo 29, versículo 2, donde la palabra se nos dice que la adoración consiste en atribuirle al Señor la gloria que le corresponde. Dice así, da a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Esa es la definición de la adoración. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Ahora, tenemos que tomar un momentito entonces para intentar entender qué es la gloria debida. ¿A qué se refiere? ¿Qué es la gloria debida? Porque no podemos, si no entendemos lo que significa esta palabra, la gloria debida, ¿cómo podemos atribuirle al Señor la gloria que se merece? Tenemos que entender, saber lo que significa esta palabra, la gloria debida. Y la palabra gloria, cuando es aplicada a Dios, siempre tiene que ver con una declaración de su grandeza. Es grande el Señor. Entonces, la palabra gloria significa la grandeza de Dios, pero también la palabra gloria es una invitación a la adoración. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Dios está muy por encima de nosotros en grandeza y por lo tanto debe ser adorado. Dios está en otro nivel. Dios está muy encima de nosotros en grandeza y por eso merece nuestra adoración. Ahora, una de las cosas que carece hoy en la iglesia, hoy en día, es una reverencia sincera para el nombre y la gloria de Dios. Hablando en términos generales. Una cosa que carece mucho es la falta de reverencia para el nombre y la gloria de Dios. Si usted lee el libro de los Salmos, muchas veces en los Salmos, usted encuentra al salmista alabando el santo nombre de Dios. Alabando el santo nombre de Dios. Entonces, está dando una reverencia al nombre, a la gloria de Dios. De hecho, en Apocalipsis 11, la gente de Dios son aquellos que reverencian el nombre de Dios, que dan reverencia al nombre del Señor. Entonces, dice una vez el salmista, dar gloria a Jehová, la gloria de su nombre. Tenemos que dar la honra y la gloria al nombre del Señor, a la gloria de Dios. Eso es adoración. El nombre de Dios es glorioso, su nombre es glorioso. Y cuando su pueblo le adora, cuando el pueblo adora al Señor, le trae honor a su nombre, es como un hijo obediente que trae honra a la familia. Nosotros estamos honrando a nuestro Padre Celestial, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, al Espíritu Santo. Entonces traemos honra y gloria a su nombre.
Si usted lee la oración de Jesús, la oración modelo, la primera petición que dice, que hace es, santificado sea ¿qué? Tu nombre, da gloria y honra al nombre del Señor. Entonces, una cosa que, como dije, que carece hoy en día en la iglesia, es la reverencia, una reverencia sincera al nombre y a la gloria de Dios. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, todos sus mensajes se enfocan en la gloria de Dios, el trono de Dios y el honor al nombre de Dios. En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel, Dios es llamado Señor Dios más de 400 veces y encontramos esa frase, yo soy el Señor 59 veces. En todo lo que Dios hace, en todo lo que Dios dice en el libro de Ezequiel, Él tiene un propósito para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y esa frase se repite más de 60 veces en ese libro. Para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces, es importante que entendamos, hermanos, que la Biblia toma muy en serio el nombre de Dios, la gloria de Dios y la alabanza, la adoración que se le debe a Dios. Muy en serio. En Isaías 48, versículo 11, dice así Dios, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Dice el Señor esta palabra, mi honra no la daré a otro. Dios no le dará su honra de vida a ninguna persona, a otra persona, a alguien más. Él no comparte su gloria, Él es de Él y solamente de la honra y la gloria le pertenece al Señor y solamente al Señor. ¿Por qué? Porque Él, solamente Él es eterno. Solamente Él es inmortal, creador y sustentador de todas las cosas. Y por eso solamente Él es digno de nuestra adoración. A Él es para nuestra alabanza, nuestra adoración. Solamente para Él. Pero, no podemos adorarlo de cualquier manera. Debemos adorarlo correctamente. Y de eso quiero hablar esta mañana. ¿Cuál es la adoración correcta? Porque hay personas que dicen, con el simple hecho que adore es suficiente. No, no es así, no es la palabra del Señor. La palabra del Señor no enseña eso. Hay una manera correcta de adorar al Señor. Mire, hoy en día es común en la mayoría de las iglesias evangélicas ofrecerle a las personas, especialmente a los jóvenes, el máximo entretenimiento y la mínima instrucción bíblica. En la mayoría de las iglesias casi es imposible conseguir que alguien venga o asista a una reunión cuya única atracción sea Dios. Que nomás vengan para adorar a Dios. Hoy en día la mentalidad de muchas iglesias es que hay que atraer a las personas con incentivos superficiales, como con juegos o refrigerios, iluminación, sonido, efectos especiales. Y tristemente esto ha influenciado la dinámica de la vida eclesiástica, de la vida de la iglesia, ha reestructurado lo que debería ser un momento de adoración comunitario, se convierte en un momento de espectáculo, entretenimiento. Tenía un vecino que me decía, me encanta la iglesia que voy, porque cada vez que es un espectáculo, es algo diferente. Es un espectáculo. Esa es su palabra, es un espectáculo, es un show. Me encanta porque vamos y nos dan un show, es un espectáculo. Y la suposición, tristemente, en la cristianidad actual, es que la adoración es principalmente para nosotros y para satisfacer nuestras necesidades, para agradarnos a nosotros. Y tristemente, tales servicios de adoración se centran en el entretenimiento y los adoradores no son adoradores, son espectadores que evalúan en silencio la actuación, porque es una actuación. También, tristemente, en muchos lugares hoy en día, desde esta misma perspectiva, la predicación se convierte en una homilética de consenso. Predicación que atiende las necesidades percibidas, la agenda consciente del hombre en lugar de la agenda de Dios. Lo que la gente quiere escuchar, así como dice la profecía, tienen comezón de escuchar. Exactamente. Hoy en día en muchas iglesias dicen vamos al servicio de adoración, pero hacen todo menos adorar a Dios. Es un espectáculo, es un show.
Se predica a lo que la gente quiere escuchar, no lo que dice el Señor. En muchos lugares la predicación se vuelve temática. Nunca se basa en un texto bíblico. A veces hasta aún enseñan en lo que leen en libros en vez de leer la palabra del Señor. La información bíblica se minimiza. Los hermanos se vuelven muy cortos y están llenos de muchas historias. Todo aquello, todo lo hacen para no incomodar a las personas, para no incomodar a los visitantes. Todo se juzga en cómo afecta a la persona. Y terriblemente, está corrompida la teología. Escucha esto, la adoración mal realizada afecta negativamente nuestra percepción de Dios. Si no adoramos al Señor de una manera correcta, esto va a afectar negativamente nuestra percepción de Dios, nuestra visión de Dios. Y una visión limitada de Dios afecta negativamente nuestra adoración. Si no podemos ver a Dios, no podemos adorar a Dios. Si no tenemos una visión correcta de Dios, no podemos adorar a Dios. Entonces, le pregunto una vez más, ¿le importa a Dios cómo se le adora? Vale más que lo crea. Si le importa a Dios cómo se le adora. Vaya conmigo a Levítico capítulo 10. Levítico capítulo 10, vamos a leer los primeros 3 versículos. Una historia muy interesante. Dice el Levítico 10, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, eran sacerdotes, y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso. Entonces dice así, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Fueron a adorar, como sacerdotes tenían todo derecho de adorar, fueron a adorar. Pero el versículo dice así, y salió fuego delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Dios los mató a estos 2 siervos que fueron a adorar. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Dice, y Aarón cayó. Estos 2 hombres, Nadab y Abiú, eran hijos de Aarón, eran sacerdotes, tenían todo el derecho de ofrecer sacrificios a Dios en oración, todo el derecho, eran sacerdotes. Pero hicieron algo que Dios no les ordenó que hicieran. Dice la palabra que trajeron en fuego extraño al altar y por eso Dios los consumió, Dios los mató. Entonces, claramente la Biblia nos está enseñando que Dios sí tiene una opinión sobre la adoración. Dios tiene una opinión sobre la adoración. Dios es un Dios celoso. Es verdad que Dios nos ama, pero también es un Dios que nos instruye y nos ordena como su pueblo que le adoremos de una manera correcta. Hay una manera correcta de adorar a Dios. Él no recibe cualquier adoración. Él no se conforma con cualquier adoración. La Escritura lo hace muy claro. Una vez más, como dijimos la semana pasada, que la adoración es algo que hacemos, no es algo a lo que asistimos. Estamos en un servicio de adoración esta mañana, pero no quiere decir que estamos adorando. Porque si nuestra mente está en otro lugar, nuestro corazón está en otro lugar, no estamos adorando. Aquí estamos cantando los cantos alegres, pero si está nuestra actitud incorrecta, no estamos adorando a Dios. No estamos engañando a nosotros mismos. Ahora, no es un problema que solamente afecta a los pastores, a los músicos, sino que la adoración, mis hermanos, es un asunto que tiene que ver con toda la congregación, todos nosotros. La adoración es algo que hacemos nosotros juntos. Y es nuestra responsabilidad adorar a Dios de la manera que Él desea, lo que le agrada a Él. Afortunadamente, Dios no nos deja con la duda sobre cómo adorarle a Él. Él nos ha dado un patrón de adoración en su palabra y es el único lugar donde podemos encontrar un modelo adecuado para la adoración. ¿Usted quiere saber cómo adorar a Dios? La palabra se nos dice. Dios nos ha dicho cómo. En la palabra de Dios
Desde el principio hasta el fin encontramos un patrón normativo para la adoración. La escritura misma establece las normas de la adoración. Vaya conmigo al capítulo 6 de Isaías ahora. Vamos a hablar de las características de la adoración auténtica, una adoración genuina. ¿Cuál es la adoración genuina? ¿Cuáles son las características? Isaías capítulo 6. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice así. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, cada uno con 2 cubrían su rostro, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Dice, los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dice Isaías, entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Versículo 6. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces yo respondí yo, heme aquí, envíame a mí. La primera marca de una adoración auténtica que comienza con una visión auténtica del Dios vivo. Si usted toma nota, escriba esto. La adoración auténtica comienza con una visión auténtica del Dios vivo. En Isaías 6 se nos da una imagen de una adoración, de la adoración auténtica. Una que nos enseña que lo que Dios espera de nosotros como su pueblo cuando le adoramos. Dice el versículo una vez más. En el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. La primera característica es una visión de Dios, es ver a Dios. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Entonces, la primera cosa que el profeta Isaías tiene es una visión del Dios vivo, del Dios verdadero. Y si nosotros queremos adorar a Dios como Él quiere que nosotros le adoremos, también tenemos que ver a Dios como Él es. Tener una visión del Dios vivo y verdadero. Isaías explica que él tuvo una visión del Señor sentado sobre su trono, alto y majestuoso, y su túnica llenaba todo el templo. El trono, el Señor, simboliza realeza, simboliza soberanía. Y esto nos indica que aquel que está sentado sobre el trono es rey y es juez. Representa poder, representa justicia. Pero mire, dice el profeta que aún hay más, porque aquel que llenaba el templo con su vestidura no estaba solo. Versículo 2 dice que por encima de él había serafines con 6 alas. Las 6 aves de los serafines, cuyo nombre, el nombre serafín significa los que arden. Estas 6 alas transmiten un gran simbolismo para nosotros, porque dice que con 2 alas se cubrían su rostro, y esto indica humildad. Estaban postrados humildemente ante el Señor. Y con 2 alas cubrían sus pies, esto representa pureza. Entonces los serafines sabían en presencia de quién se encontraban, y ni se atrevían a ver el rostro de Dios. Estaban viendo la santidad de Dios. Estas criaturas aladas, mientras volaban, no estaban en silencio, sino que dice el versículo 3, que el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. 3 veces santo. Santo, Santo, Santo. Y esto esta palabra se conoce como un trisagio. 3 veces santo. En el lenguaje hebreo, mis hermanos, no hay manera adecuada que transmite lo que los serafines estaban
diciendo, y por eso se repite, se utiliza la repetición para enfatizar el mensaje. Santo, santo, santo. Los serafines no pueden entender qué tan santo es nuestro Dios. Santo, santo, santo. Y esto es un patrón que se repite también en Apocalipsis capítulo 4. Vayan conmigo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 al 11. Dice, los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor de y por dentro de estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Dice, siempre aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos, dice así, se postran delante de él, aquel que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando los serafines claman santo, 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 ellos están declarando la esencia, la identidad y el ser de Dios en términos de una santidad que supera todo. Sobre todo nuestro Dios es santo. Y por eso merece honra, por eso merece gloria, por eso merece adoración. La santidad de Dios, mis hermanos, se refiere a su separación de toda la creación. Él está por encima, muy por encima de toda la creación. Él es todo lo que nosotros no somos. Nosotros somos finitos, Él es infinito. En otras palabras, Dios es trascendente en su santidad, y su santidad revela la diferencia y un contraste infinito entre la naturaleza, nuestra naturaleza y la suya. Él es diferente a nosotros, está muy por encima de nosotros. La santidad de Dios se refiere a la majestad moral total y única de Dios. No hay nada malo, Dios es completamente santo y la majestad moral de Dios es completa, sin igual. No hay nadie que se compare a nuestro Dios, no hay nadie que se iguale a nuestro Dios. Entonces, la santidad incluye todo el atributo de Dios, porque la santidad define a nuestro Dios. Ahora, después de escuchar lo que Isaías vio, lo que los serafines estaban presenciando, la pregunta para nosotros esta mañana es, ¿se parece nuestra visión de Dios a lo que dicen aquí los serafines? ¿Cómo se compara nuestra visión de Dios a lo que dicen aquí los serafines? Cuando vinimos esta mañana aquí al templo a adorar a Dios, porque dijimos que vinimos a adorar a Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la visión que tenemos? ¿Qué estamos viendo? Estamos viendo al Dios santo, santo, santo. ¿Cuál es nuestra visión de Dios? Porque si no estamos adorando a Dios como Él requiere, como Él quiere, no estamos adorando en espíritu y en verdad. Hay una adoración correcta. Estamos adorando con la convicción que Dios es santo. Estamos esta mañana adorando con la convicción que la tierra está llena de su gloria, porque es lo que vio Isaías, lo que dice, la tierra está llena de su gloria. La adoración, mis hermanos, es el pueblo de Dios reunido para confesar la dignidad de Dios, que Él es digno de recibir toda gloria, toda honra y todo honor. Su valor insuperable, no hay nadie más grande que nuestro Dios. Entonces, nuestro patrón de adoración debe testificar del carácter de Dios. Ahora, la adoración tiene componentes tanto objetivos como subjetivos. Ciertamente la adoración es subjetiva, la persona, nosotros tenemos una experiencia personal, individual cuando adoramos. Pero la Escritura lo hace muy claro que nuestra experiencia subjetiva de la adoración debe basarse en la verdad objetiva que nuestro Dios es Dios vivo, Dios santo, Dios verdadero, el Dios revelado en la palabra, en la Escritura. Y la adoración, mis hermanos, es el indicador más importante de lo que una persona o un grupo de personas creen acerca de Dios. Una vez más, la pregunta es, ¿le importa a Dios cómo le adoramos esta mañana? Vale más que lo crea.
cómo le adoramos, mis hermanos, es el indicador más importante de lo que realmente nosotros creemos acerca de nuestro Dios. Dios se define en el acto de adoración. Dios se define en el acto de adoración, mis hermanos. Como les dije anteriormente, en la actualidad la tendencia es que en el servicio de oración de la iglesia sea atractivo, para que aquellos que no conocen a Cristo o tienen una fe débil se sientan cómodos. El objetivo es eliminar los aspectos incómodos de la escritura, centrarse en lo que hace sentir bien a las personas. Ya no se habla del pecado, ya no se habla del infierno, ya no se habla de la ira divina, no se habla de la obediencia, no se habla ni de la santidad. Mejor se habla de cómo vivir una vida mejor, cómo llevarse bien con su pareja, cómo progresar en el mundo de negocios. Es una tendencia que busca un tipo de enseñanza que no es más que un par de capítulos de un libro de autoayuda. Mis hermanos, si eliminamos de la Biblia los temas del pecado, en los temas del infierno, la ira divina, de la obediencia, de la santidad, quedamos con un libro que no conocemos, porque de eso trata la palabra del Señor. Son los temas de la Biblia: el pecado, el infierno, la ira divina, la obediencia, la santidad. De eso habla la palabra de Dios. No podemos dejarla a un lado. No solamente la predicación, porque vemos eso ahora en la tendencia también en la música, la selección de música en muchas iglesias. Muchos de los cantos modernos que dicen ser cristianos hacen muy poco por exaltar a Cristo, no exaltan al Señor. Y a mí me gusta todo tipo de música, no importa si es un canto alegre o despacio, si solamente es el piano, es todo un grupo completo. ¿Qué dice la palabra? Es lo importante. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué es el mensaje de la palabra? De lo que están cantando. Las palabras que cantamos alaban o glorifican a Dios, o solamente suenan bonitas. La verdadera adoración, mis hermanos, comienza con una visión del Dios de la Biblia, el único Dios verdadero, el único Dios vivo. Esa es la primera característica de una adoración sincera y genuina. La segunda marca es que la adoración auténtica conduce a la confesión de los pecados. Cuando vemos a Dios por quien Él es, esto siempre va a conducir a vernos a nosotros mismos como nosotros somos. Es lo que sucede aquí una vez más a Isaías. Escuchemos una vez más lo que él dice cuando él tuvo la visión del Dios Todopoderoso, sentado en su trono, y mientras es adorado por los serafines. Dice así, versículo 5, Isaías dice: ay de mí que soy muerto. Al ver la visión del Dios Santo, al ver la visión de los serafines adorando a Dios, dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice Isaías: me quedé como muerto. Al ver al Dios verdadero, al Dios viviente en su santidad, me quedo como muerto. Isaías vio a Dios en toda su gloria, en toda su perfección, en toda su santidad inmaculada. Y porque él vio la pureza de Dios, él vio la impureza en sí mismo. Se vio de tal manera, dice: soy condenado, ay de mí que soy muerto. Mis hermanos, eso debe describir la escena cuando usted y yo entramos en la presencia de Dios para adorarle. Si usted y yo no enfrentamos, si usted y yo no nos enfrentamos a Dios cara a cara con nuestro pecado individualmente y como congregación, entonces no hemos visto a Dios, no le hemos adorado. Déjeme repetirlo. Si usted y yo no nos enfrentamos cara a cara con nuestro pecado individualmente como congregación, entonces no hemos visto a Dios y no le hemos adorado, porque Dios es santo. Y al estar en su presencia, al ver la santidad de Dios, debemos reconocer: no somos dignos, soy un pecador. Cuando venimos cara a cara con Dios en la adoración, nos veremos a nosotros mismos tal como somos. Nos veremos como un pecador que merece la ira de Dios. Y un gran ejemplo de esto lo encontramos en el Salmo 51, donde dice el salmista:
Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro por puro en tu juicio. Nosotros que somos padres conocemos la diferencia entre una disculpa sincera, una disculpa genuina y una disculpa fingida. Usted sabe cuando su hijo se está disculpando, verdaderamente siente remordimiento por lo que ha hecho, o simplemente, ay, discúlpame, Dad, I'm sorry. Usted sabe lo que es la verdad. Lo que Isaías experimentó en la presencia de Dios fue una verdadera convicción, un verdadero arrepentimiento. El corazón contrito y humillado de alguien que conoce que él o ella ha hecho mal, ha cometido una grave ofensa ante un Dios santo. Y digo esto porque temo que muchos de lo que nosotros pensamos que es confesión y arrepentimiento hoy en día son disculpas fingidas. No hay confesión genuina. No hay arrepentimiento genuino. Simplemente, ups, no quise decir eso, espero que sigamos siendo amigos. Es una disculpa a medias para salir del apuro. En vez de un quebrantamiento completo, una ruina que debemos sentir cuando venimos a la presencia de Dios. Mis hermanos, cuando se ora al inicio del servicio, cuando se lee la palabra al inicio del servicio, esto debe transportarnos a la presencia del Señor. Mientras cantamos alabanzas, escuchamos la palabra, la enseñanza de la palabra, damos aún nuestra ofrenda, todas esas cosas deben recordarnos de quién Dios es y quién nosotros somos. Y esto debe llevarnos, conducirnos a una adoración genuina, auténtica y una confesión de pecado. La tercera marca y una adoración genuina es el resultado de las primeras dos marcas. Es que la adoración auténtica conduce a la proclamación del Evangelio. Escuchen una vez más la manifestación de la redención, versículos 6 y 7. Dice Isaías, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu corazón. Y es aquí una anticipación de la obra de Cristo, lo que vemos aquí. Lo que estamos viendo aquí en esta imagen es la expiación sustitutoria de Cristo. Isaías no trajo absolutamente nada a Dios. Cuando él viene a la presencia de Dios, él no se ve como una buena persona que solamente necesita un poco de ayuda para superar las dificultades. Él ha sido traído hasta cara a cara con su pecado, y él reconoce ahora que la redención tiene que ver totalmente con la gracia de Dios, y la redención tiene un alto costo. Dice que el carbón encendido viene del altar del sacrificio. Importante que entendamos esto. El carbón encendido viene del altar de sacrificio. Isaías se ve primeramente como él es, como un pecador arruinado, pero también como aquel que conoce la redención. Somos pecadores, entendemos que necesitamos de la gracia de Dios, pero gracias a Dios que también entendemos que tenemos un Salvador que nos ama y que nos perdona. Cuando venimos a Él arrepentidos y clamamos y pedimos perdón, Él también nos perdona. Y Isaías sabía eso. Entendía que era un pecador arruinado, pero conoce también que hay redención en la sangre de Jesucristo. Y eso debe suceder también en nuestra adoración. Quebrantarnos ante la presencia de Dios. Señor, un pecador, soy un pecador, no merezco nada, pero gracias porque Jesucristo he sido lavado con la sangre de Jesucristo, tengo un perdón, me arrepiento de mi pecado, pero gracias porque tú me salvas, tú me perdonas. La adoración genuina requiere
que veamos al Dios santo, al Dios verdadero, tal como Él es, pero también que nos veamos a nosotros como somos en nuestro estado impuro y pecaminoso. Porque cuando sentimos esa sensación de estar arruinados ante Dios, entonces somos llevados, conducidos a confesar nuestro pecado, y entonces podemos experimentar la manifestación y la proclamación de la redención. Solamente cuando nosotros reconocemos nuestro pecado realmente como es, reconocemos que nuestro Dios es santo, primeramente, reconocemos nuestro pecado, pero también venimos a Él y confesamos genuinamente, entonces hay redención. Entonces hay perdón. Si no lo hacemos de una manera genuina, no hay esperen ser perdonados. Y cuando eso sucede, la adoración genuina siempre conduce a la proclamación de las buenas nuevas de Jesucristo. Proclama que Dios en Cristo a través de la cruz ha provisto la redención. Un ejemplo, si usted debería o deba $200,000 en su casa y alguien por buena voluntad venga y pague su deuda, usted lo va a compartir con todas las personas. Yo le diría a toda la gente, alguien vino y me pagó la casa, pero ¿saben qué? Nuestros pecados han sido perdonados. Nuestros pecados han sido perdonados, que es infinitamente mejor que cualquier persona que venga a pagar mi casa. Yo tengo que compartir a las personas mis pecados, que eran muchos, han sido perdonados. El Señor me ha lavado, el Señor me ha limpiado. Tengo que confesar, compartir las buenas nuevas de Jesucristo. Él me ha limpiado, Él me ha transformado. Esas son las buenas nuevas. Y esto nos lleva a la última marca de la adoración auténtica, que es la adoración auténtica requiere una respuesta. Regresemos al versículo 8. Dice Isaías: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y lo que vemos sucediendo en este pasaje es algo similar a la gran comisión que Jesús le dio a los discípulos en Mateo 28. Dice Mateo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Luego les da la gran comisión: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, la adoración auténtica, mis hermanos, del Señor no puede ser separada de la respuesta al llamado de ir y compartir. Si nuestra adoración es débil, nuestro énfasis en misión o evangelismo también va a ser débil. Si tu adoración no es auténtica, entonces olvidarás que Dios te ha enviado y descuidarás el contenido del mensaje de redención con el que Él te ha enviado. Déjeme repetirlo. Y ahí está en la pantalla. Please. Si tu adoración no es auténtica, entonces olvidarás que Dios te ha enviado y descuidarás el contenido del mensaje de redención con el que te ha enviado. Hay personas que dicen que lo más importante no es cómo adoras, sino a quién adoras. Pero pienso que Nadab y Abiú no estarían de acuerdo. Ellos adoraron a Dios, usted recuerda la historia, pero lo hicieron de una manera incorrecta y Dios los castigó. ¿Por qué? Porque Dios determina cómo le adoramos, no nosotros. No lo podemos adorar de cualquier manera que queramos, como dice mucha gente hoy en día, simplemente con que le adores, no. Pregúntale a Nadab y Abiú. Muchas iglesias hoy en día descuidan la enseñanza, la predicación de la palabra del Señor. Llenan los púlpitos con un mensaje que haga que la gente se sienta bien consigo misma. Pero la enseñanza, la predicación, mis hermanos, es el componente central de la adoración cristiana. Todo es importante. Los cantos, la alabanza, todo es importante.
La predicación de la palabra es el componente central de la adoración cristiana. Porque la palabra de Dios es el medio principal a través del cual obtenemos una visión precisa de Dios, reconocemos nuestra pecaminosidad, escuchamos la declaración de redención y somos llamados a responder con fe, arrepentimiento y servicio. Por medio de la predicación de la palabra, por medio de la enseñanza de la palabra. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, escuchen lo que Pablo dice en Romanos 10, versículos 13 al 15. Dice Pablo, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Luego hace la pregunta, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber alguien o quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El predicar y el escuchar, la predicación o la enseñanza, es adoración. Lo que usted está haciendo en este momento ahí, en su silla sentadito, escuchando, usted está adorando a Dios al escuchar la palabra del Señor. Tristemente, si usted le pregunta a muchas personas acerca de los servicios de adoración en cualquier iglesia, la respuesta sería algo así. Oh, disfrutamos de un momento de adoración maravilloso. La música estuvo fantástica, realmente nos ayuda a sentir la presencia de Dios. Y después de la adoración, el predicador pasa y presenta un pequeño sermón inspirador. Tristemente, es lo que la gente le respondería. En el capítulo 8 de Nehemías, dice la palabra del Señor que la gente le rogaba a Esdras que leera el libro de la ley. Le rogaban, léenos la palabra de Dios. Queremos escuchar la palabra de Dios. Dice que él la leyó desde temprano en la mañana hasta mediodía. Y cuando él abrió el libro para leer, toda la gente se puso de pie y todos decían amén, amén. Levantaban sus manos, inclinaban su rostro y adoraban a Dios al escuchar la palabra de Dios. Mi pregunta es, mis hermanos, ¿dónde se ve esa actitud en las iglesias hoy en día? Ya se tardó mucho el pastor, ya predicó de más tiempo. ¿Dónde se ve esa actitud en la iglesia hoy en día? Cuando usted y yo escuchamos la enseñanza de la palabra, tenemos una actitud de como que si estuvieran nuestras manos levantadas, inclinando nuestra adoración, nuestra cabeza en adoración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por hablar a nuestra vida. ¿O se ha convertido de adoración en la iglesia un simple espectáculo? Que Dios tenga misericordia y nos perdone si alguna vez llegamos a hacerlo así. En muchas iglesias hoy en día en nuestra nación ya ni se lee la Biblia. Hay oraciones muy pequeñas, hay mucha música y al final se añade una breve devoción para sentirse bien. Y erróneamente muchas personas llaman esto un servicio de adoración. No han adorado. No se equivoquen. No han adorado. ¿Le importa a Dios cómo le adoramos? Absolutamente. Sí le importa al Señor cómo le adoramos. Mi anhelo es ver a Dios como realmente Él es. Y cuando usted y yo nos reunamos para adorar a Dios, usted y yo realmente podamos ver a Dios como Él es. Realmente entrar en la presencia de Dios. Que a través de la música, a través de la oración, a través de la escritura bíblica, especialmente
a través de la predicación de la palabra, Dios sea glorificado, su nombre sea dado a conocer. Mi anhelo, y espero que sea el suyo también, es que cuando venga alguien, un visitante, a un servicio de adoración en esta iglesia, que se vayan habiendo visto a Dios, que se vayan habiendo visto al pueblo de Dios adorando al Señor con arrepentimiento y en fe, en espíritu y en verdad, que se vayan habiendo escuchado la fiel proclamación del Evangelio y se vayan habiendo sentido conmovidos a dar una respuesta. Pero solamente para los visitantes, mis hermanos, yo quiero lo mismo para ustedes y para mí. Que cada vez que vengamos a adorar a Dios, sea el domingo, sea el miércoles, cualquier que vez que vengamos, nos vayamos habiendo visto a Dios. Nos vayamos habiendo visto al pueblo adorar a Dios con arrepentimiento y con fe. Nos vayamos escuchando, habiendo escuchado la fiel proclamación de la palabra de Dios. Y nos vayamos habiendo sentido conmovidos a dar una respuesta. Termino con esto. Isaías entró en el templo aquel día esperando un culto rutinario. Él entró esperando adorar a Dios como siempre, pero salió completamente desconcertado. No salió inspirado, salió descubierto. Con Isaías vio el Señor alto y sublime. La adoración dejó de ser algo cómodo. Los serafines no decían amor, 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 decían santo, santo, santo. Y la primera cosa que la santidad hace es silenciarnos. Dice Isaías, ay de mí, que soy muerto. Antes de que Dios le pida alguna cosa a Isaías, Dios se revela por quién Él es. Y cuando Dios es verdaderamente visto, todos nosotros lo vemos a nosotros mismos claramente. No nos comparamos con los demás, no nos evaluamos según las escalas relativas, no. La visión de Dios destrozó el orgullo de Isaías. Le quitó todas las excusas y lo dejó sin palabras. Mis hermanos, Dios no nos expone para destruirnos. Él nos expone para limpiarnos. El carbón encendido tocó los labios que habían confesado. Fue solamente después de que aquel hombre dijo, ay de mí que soy muerto, que él entendió la gloria de Dios, cuando vio la santidad de Dios y reconoció que era un pecador y se arrepiente, pide perdón, hay convicción, confianza en su pecado. Entonces viene el serafín con el carbón encendido y toca sus labios. El carbón encendido tocó los labios que habían confesado. Porque la gracia de Dios se conectó, se encontró con la honestidad. El pecado no fue ignorado, se le hizo frente. Señor Dios, ay de mí que soy muerto, soy un pecador. Mis hermanos, el pecado no es barato. El perdón no es barato, viene del altar. No cualquier cosa es perdonado. El altar es en el altar donde encontramos la limpieza, el perdón por nuestro pecado. El carbón encendido viene desde el altar. Y después de que Isaías fue limpio, entonces viene la pregunta: ¿a quién enviaré? Versículo 8. ¿Y quién irá por nosotros? Solamente después de que aquel hombre vio la gloria de Dios, confesó su pecado, fue perdonado, entonces viene la pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y si usted nota ahí, Dios no recluta a Isaías, Dios lo invita.
Porque el cielo siempre se va a detener para esperar la respuesta humana. Es tu decisión. Es tu decisión. Él te ofrece perdón, Él te ofrece limpieza, pero es tu decisión si tú la quieres tomar. Él quiere usarte en gran manera, pero es tu decisión si tú quieres dejarte ser usado. Isaías no es reclutado, es invitado. Y aquel hombre que acababa de decir aquella palabra, ay de mí que soy muerto, ahora dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Entonces, el desafío para nosotros esta mañana es que muchas veces queremos el perdón de Dios sin la misión que Él nos encomienda. Queremos el don de Dios sin haber sido llamados. Queremos una adoración que nos conmueva, pero no queremos una santidad que nos impulse a la acción. No podemos ver, mis hermanos, no podemos ver al Señor y quedarnos donde estamos. No podemos encontrarnos con la santidad y permanecer neutrales. Cada verdadera misión de Dios termina con una pregunta. Y esa pregunta demanda una respuesta. La pregunta no es si todavía sigue llamando al Señor. La pregunta es si nosotros estamos escuchando. Estamos prestando atención. No nos conformemos, mis hermanos, a la rutina religiosa. No se conformen con solamente decir yo ya fui a la iglesia, ya cumplí. No, a Dios no, con Dios no le cumples nada. Ven a darle, como la semana pasada, ven a darle lo más que le pueda, tu vida completamente, ven a entregarte completamente, ven a darle adoración, ven a darle alabanza. Ven a decirle, como Isaías, con obediencia temblorosa, aquí estoy, Señor, envíame a mí, envíame a mí. El Dios, mis hermanos, que revela su santidad, sigue buscando siervos entregados. Y la pregunta todavía sigue en pie: ¿quién irá? ¿Quién irá? Dios sigue buscando personas que le adoran en espíritu y en verdad, para usarlo para su honra y su gloria. ¿Quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Solamente aquella persona que ha visto la gloria del Señor, la santidad de Dios. Solamente aquella persona que se arrepiente, que reconoce su pecado y pide perdón y se arrepiente. Solamente aquella persona que es limpiada con la sangre de Jesucristo, como aquel carbón encendido, puede decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí, estoy dispuesto a obedecer. Mi anhelo, mis hermanos, que nosotros entendamos y aprendamos lo que es una adoración genuina, porque lo que Dios busca es adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, y Él regresa por una iglesia que le adore. No viene por hipócritas. No puedes vivir una vida afuera y otra dentro de la iglesia. No puedes venir aquí y decirle: Señor, te alabo y te adoro, mientras que toda la semana estuviste viviendo en pecado. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arrugas, una iglesia de verdaderos adoradores. Esta mañana la decisión es tuya. El cielo se detiene esperando la respuesta humana. ¿Cuál es tu respuesta? Perdóname, Señor. O rechaza la palabra de Dios que es con la tuya. Inclina su rostro. Padre celestial, tu palabra es clara. Como Isaías, Señor, tal vez venimos esta mañana esperando otro culto igual. Pero Isaías salió del templo desconcertado.
Porque al ver la gloria de Dios, al ver la santidad de Dios, pudo reconocer su condición. Pero gracias porque aquel hombre, aquel siervo, no solamente entendió su condición, pero pidió perdón, se arrepintió, pidió perdón. Y fue hecho limpio y fue llamado a servir. Esta mañana, Señor, tu palabra nos confronta a nosotros, nos desafía a nosotros. Hay una manera correcta de adorar. Hay una manera que tú deseas ser adorado. Y tu palabra nos ha dicho esta mañana lo que tú esperas de nosotros. Señor, si nuestra adoración hasta ahorita ha sido fingida, perdónanos. Si nuestra adoración no ha sido genuina, auténtica, perdónanos. Si nuestra adoración no te ha agradado, perdónanos. Hemos sido hipócritas, perdónanos, Señor. Pero tu palabra nos inquieta esta mañana, tu palabra nos descomoda, porque tú nos amas. Porque tú quieres que este pueblo se convierta en una iglesia que adora en espíritu y en verdad. Permite que tu palabra, Señor, transforme nuestras vidas, transforme nuestros corazones, todo lo que somos, nuestra manera de pensar, nuestra actitud a venir a la iglesia, Señor. Que cada vez que vengamos a este lugar, y donde quiera que estemos, nuestra vida es una vida de oración. Pero cada vez que vengamos a este lugar, vengamos con la actitud de traerte a ti la gloria, de darte a ti la honra, el honor, de estar en tu presencia, Señor, confesar nuestro pecado y darte a ti, como dice la palabra, la gloria de vida, Jehová. Darte honor, darte honra, darte gloria. Tú eres Dios santo. Abre nuestros ojos, que así como Isaías podamos ver la gloria de Dios, la santidad de Dios, y podamos compartir, Señor, las buenas nuevas, que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, hemos sido perdonados, para honra y gloria tuya, Señor. Haz de esta iglesia una iglesia de verdaderos adoradores, que te adoran en espíritu y en verdad. Te amamos, te bendecimos por quien tú eres. Te damos gloria, te damos honra y te damos honor, Señor. Te amamos. Gracias por tu palabra esta mañana. Gracias en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Demostraré.